¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez tenemos una nueva clase en esto de ir formando discípulos para lo que es una célula. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la formación del discípulo, hay que tener en claro también lo que son las etapas de formación de un discípulo. Entonces, como líderes, nosotros debemos tener en claro el proceso. La semana pasada hablábamos del desarrollo que tenía una persona en Cristo y a partir de ahí también ver la evolución que tenía. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito sobre esto, profundizar un poquitito sobre esto. Hacer célula, tener una célula no es amontonar gente, es entender el valor que tiene cada persona en sí misma. ¿Sí? Dijimos la semana pasada que la iglesia crece porque Cristo hace crecer a la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados como miembros de la congregación para utilizar aquellos elementos que le dan el crecimiento a los individuos que Dios trae a la iglesia. Ahora, aún así, Jesús no habló de hacer células, pero sí Él trabajó con lo que se llama un equipo de discípulos. Por eso primero los 12, después envió los 70. Bueno, todo lo que usted ya sabe de la Biblia. Ahora, en Mateo 28, 18, en la Gran Comisión, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, dice: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. A ver, la idea del Señor es, primero vayan ustedes al discípulo, a la gente que ir a buscarla. Dentro de la gente vamos a encontrar los discípulos, pero dice hacedlos. Los discípulos hay que hacerlos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poquitito en esta tarde. Los líderes efectivos, desde el pastor hasta un líder de célula o quien sea, pastorean. ¿Qué es pastorear? Es cuidar a la oveja en todo sentido. Pastorean, evangelizan, ¿sí? Le hablan a la gente de Cristo, capacitan a sus discípulos, ¿sí? Los aconsejan, porque los discípulos son personas que tienen problemas, conflictos y dramas personales. Los aconsejan, los animan, ¿sí? Y esto no es vos podés, nosotros sabemos que pueden. Esto de animarlos es animarlos a que puedan hacer aquello que Dios les ha dado que como dones para hacer. Ahora lo vamos a charlar. Y escuchan y desafían a sus discípulos. Dijimos la semana pasada también que escuchar a la gente es fundamental. Si no, nosotros no nos damos cuenta qué trabajo tenemos que hacer. Debemos escuchar a los discípulos y además debemos desafiarlos a crecer, a desarrollarse. Un día decirle: hoy vas a tener la célula vos. Eso es un desafío mínimo, pequeño. Orá vos, enseñarle. Entonces, vuelvo otra vez un poquito hacia atrás y quiero volver a decirte estos desafíos. Los líderes efectivos, aquel líder que logra tener una consistencia sobre la gente que discipula, hace esto: pastorea, evangeliza, le habla a la gente, capacita a aquella persona que le habló, la aconsejan cuando necesitan un consejo, la animan, ¿sí? La escuchan y la desafían. Esto es el enviar. Ahora bien, ¿cómo sería la evolución de un discípulo? El primer paso que tenemos para entender de cómo trabajar un discípulo es que esa persona que está en la célula participe en una ruta, por decirlo de alguna manera, de capacitación, en donde va a haber una evolución desde el día cero que aceptó a Cristo en un crecimiento, en un desarrollo básico de lo que es el Evangelio. Ahora, usted podrá decir: bueno, pero entonces tengo que tener una célula evangelística y una célula de crecimiento. De ser posible, sí. Ahora, usted va a comenzar con una célula donde las personas, como usted es un líder nuevo, va a tener personas nuevas. De esas personas nuevas, usted va a empezar teniendo una célula evangelística. La célula evangelística es esta, es la célula que
hace todo lo que le dije antes, pero que en el área de capacitación le enseña al individuo los primeros pasos. Ningún pibito nace jugando al fútbol. Primero gatea, después se para, después da algunos pasitos, se cae y cuando ya tiene cierta estabilidad comienza a correr. Una vez que corre, comienza a tener ciertas o puede demostrar ciertas habilidades. Puede hacer deportes, puede bailar. A ver, ¿por qué? Porque ya estabilizó lo que es el equilibrio. Está equilibrado. Fue haciendo los pasos lógicos de maduración y cuando esos pasos estuvieron completados, allí entonces estableció la solidez para hacer aquello que tiene como habilidad. Ahora bien, capacitar a un discípulo no es darle solamente un curso, hay miles de eso para hacer, es del culto del domingo, de la predicación del domingo que el pastor da en la iglesia, enseñar ahí pasos básicos. Siempre nosotros los mensajes que damos los días domingos tienen para darle crecimiento a un líder ya crecido, a una persona ya crecida en el Evangelio y también los primeros pasos de desarrollo de fe y madurez en un individuo nuevo. Entonces, hay que llevarlo a esa persona, hay que capacitarla de una manera tal que esa persona pueda entrar en una ruta de desarrollo y de conocimiento. Hay un aforismo por allí que dice que para que un caballo tenga sed, lo que hay que hacer no es tirarlo de la rienda y meterlo dentro del charco, sino darle un poco de sal y la sal lo lleva a tomar solo agua. Usted tiene que capacitarse, pedirle al Señor que le dé esa sabiduría para generar ese deseo, esa sal en la vida de la persona que el individuo diga, la semana que viene tengo que venir, quiero más de esto. Esto me gusta, esto me sirve, esto me genera sed. Ahora usted tiene que darle la sed. Ahora, si lo quiere llevar a los tirones, y lo más probable es que le haga la retranca como cualquier caballo. Esto con toda el perdón de la palabra, ¿no? El segundo paso que debe tener un discípulo es practicar lo que él o ella está aprendiendo. Cuando el discípulo comienza a ser capacitado, comienza a tener una evolución, comienza a tener un mínimo desarrollo, la idea es guiar a ese discípulo a que lo que aprendió lo comience a trabajar, a ensayar, ¿sí? A practicar. Por ejemplo, usted le va a enseñar que el Señor responde a la oración. Entonces, usted le tiene que enseñar a orar. Ahora, una vez que usted le enseñó a orar, es porque, ¿cómo le enseña a usted a orar? Orando usted con Él. Primero que lo escuchen orar a usted y después llevarlo a Él a practicar esa oración con usted. Ora conmigo, así. Señor Jesús, y lo anima a tener un fraseo que tenga que ver con la oración. Entonces usted está enseñándole a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Enseñarle a cómo leer la palabra, a cómo meditar en la palabra, a cómo desarrollar su fe, a cómo calmar su ira, a cómo tratar a los demás. Enseñar. Todas esas cosas usted las va enseñando para que esa persona comience a practicarlas. ¿Sí? Entonces la persona va a practicar la oración. Acordate, todos los días tenés que orar. Tenés que orar como yo te enseñé. Tenés que leer la Biblia como yo te enseñé. Tenés que calmar tu ira, como decía, porque la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Bueno, entonces, a ver, comenzar a ver, ¿cómo te fue esta semana con el tema del enojo? A ver, contame, ¿qué versículos o qué capítulos leíste? Una buena metodología. A ver, se pueden utilizar muchas, pero simplemente una fácil para el individuo es enseñarle a leer un capítulo por día de Proverbios, en donde al haber 31 capítulos de Proverbios, hoy es el día 29, usted el día 29
lee Proverbios 29. Y de Proverbios usted va a sacar siempre muchas cuestiones que tienen que ver con la madurez, el desarrollo y el crecimiento del individuo. Y dígale, bueno, cuando vos en el día lees Proverbios 29, porque hoy es el día 29, subrayá con un lápiz en la Biblia qué versículo te llamó más la atención. Porque a veces en un mismo capítulo cambia sobre distintos temas. Y un tema, un versículo, 2 o 3 versículos le llaman la atención. Rayalo, subrayalo y después me llamás y charlamos sobre ese tema. ¿En qué te llamó la atención ese versículo? ¿Qué te desafió? ¿Sí? Entonces el individuo comienza a entender cómo trabajar su propia Biblia todos los días. Por supuesto que después va a ir entrenándose y capacitándose para que el Espíritu Santo lo guíe también a entender esas cuestiones. Pero los primeros pasos se los tiene que enseñar a usted. ¿De qué te llamó la atención esto? Ahora bien, una vez que usted anima al individuo a eso, a llevar a practicar lo que está aprendiendo, el individuo comienza a crecer en su fe y ve que se comienza a parecer a usted. Y eso es importante también, porque en ese desarrollo de parecerse tiene que ver justamente la formación del discípulo. Eso se llama cátedra. Una cátedra, un maestro enseña a un discípulo y el discípulo tiene las mismas características que el maestro. ¿Por qué? Porque fue formado en esa cátedra. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Medicina. No es lo mismo estudiar en La Plata que estudiar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los profesores son distintos, el énfasis que se hace sobre la carrera en ciertos lugares se hace de una manera y en la otra de otra. Ahora, todos somos médicos. Yo trabajé con compañeros míos que han estudiado en Buenos Aires, ¿sí? Y había pequeñas cosas que nos diferenciaban porque habíamos sido marcados, si me permite la expresión, por aquel catedrático, aquella cátedra que me enseñó de tal o cual manera. Nosotros en la facultad hacíamos esto. Nosotros en la facultad en Buenos Aires esto lo hacíamos de esta manera. Y lo bueno de eso es que después vos podés enriquecerte con lo que el otro ha recibido y cómo se ha formado. Ahora, la cátedra no te la olvidas nunca. Si te enseñaron a orar bien, siempre vas a orar bien. Ahora, vos podés después tomar un curso sobre oración o escuchar un mensaje sobre la oración y mejorar tu oración. Eso está todo bien, pero la base de edificación la tiene que dar el líder. Entonces, siempre el maestro tiene que ir marcando las posibilidades de buena formación que debe tener el individuo. Ahora, si usted como líder es mandón, va a tener discípulos mandones. Si usted como líder es iracundo, espero que no, sus líderes van a ser iracundos. Ahora, si usted es manso, es humilde, es dador, es generoso, cuida a sus discípulos, los discípulos van a ser igual que usted. Tal cual el maestro, así el alumno. El tercer punto que quiero mostrarles hoy es, en esto de la formación del discípulo, es que el discípulo reúna a personas y dirija un grupo celular acompañado. Una vez que el individuo va creciendo dentro de la célula, va practicando aquellas cosas que usted le enseña, va tomando firmeza en lo que dice, ya el discípulo comienza a buscar él mismo, se entusiasma con la tarea celular. Entonces, un día usted le tiene que proponer, en este mes estaría bueno que vos te ganes una persona para Cristo, un amigo, un vecino, un pariente, invitarlo a la célula. Una vez que ese individuo se animó a hacer su primera evangelización, ganó su primer discípulo, es una persona que en lo que está aprendiendo ya después todos los meses va a querer ganar una célula. ¿Por qué? Porque ve que en donde él está hay gente que él trajo. Entonces, un día hay que comenzar a darle participación. Recuerde que el Espíritu Santo da a cada uno dones. Ahora lo vamos a ver también. Ese individuo, que es una persona y que usted estuvo formando, ese individuo va a tomar un desarrollo y un crecimiento que va a mostrar sus habilidades y sus dones. Si usted ve que es uno de los que mejor ora,
por su manera de relacionarse con el Señor en la intimidad, por la terminología que tiene, por lo que sea, invítelo en una célula, le avisa antes de la célula y le dice, hoy me gustaría que cuando tengamos la próxima célula, vos tengas la oración, vos ores por todos los demás o vos ores por las necesidades. Me gustaría que vos leas la próxima, vamos a hablar sobre tal tema, me gustaría que tal parte de la palabra la practiques para leerla vos en el grupo. Y así hacerlo crecer, hasta que un día le puedas decir, bueno, me gustaría que la semana que viene la célula la tengas vos. Esto es, vas a traer el tema, vas a tener que escuchar lo que el pastor dijo el domingo en la predicación, sacar 3 o 4 preguntas para poder trabajarlo y elaborarlo, pero vos vas a hablar con la gente, vos vas a hablar con tus compañeros de célula, vos vas a orar por ellos, vos vas a predicarles a ellos, vos vas a leer la palabra y si alguno tiene una necesidad, impartir bendición sobre su vida. Ahora, usted está al lado para escucharlo, para corregirlo después de la célula y para darle también el ánimo, como dijimos hoy, que él necesita. Porque la primera impresión cuando usted le diga, me gustaría que vos participes en la próxima célula, es, boom, venirse para atrás. El 80%, 70% de las personas no se animan a que les den una responsabilidad de ese tipo. ¿Por qué no se creen capacitados? Y no porque usted lo haya formado mal, es porque probablemente en la vida siempre le han dicho que él es un burro, que esto, que lo otro y que nunca va a llegar a nada. Entonces, ¿cómo que alguien le ofrece algo para hacer? Si a él le dijeron que nunca va a llegar a nada. Sin embargo, cuando usted comienza a sacar de él lo mejor que Dios le ha dado, el individuo comienza a entender que él tiene capacidades y dones que Dios le ha dado. Entonces, reúna a esas personas, dele espacios para que ellos se vayan desarrollando y no los ahogue tampoco con responsabilidades. Dele las que necesita. Por último, y sería el cuarto espacio de evolución que tiene un discípulo, es lograr que ese líder se convierta en un multiplicador. Es alguien que, más allá de tener un pequeño espacio en esta célula de crecimiento y de desarrollo, él un día usted le diga, bueno, amiguito, vos ya te trajiste 3, 4 personas a la célula, me gustaría que vos manejes la célula ya solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es darle la responsabilidad. Esto no se hace a los 15 días, ni se hace a los 2 o 3 meses de que la persona ingresó en la célula. Por ahí le va a llevar un año y medio o más tener la formación suficiente como para tener la capacidad, la responsabilidad y la sabiduría para estar al frente de una célula. Pero si él estuvo ganando gente, si usted ve que tiene dones y desarrolla su don y usted lo ayuda a desarrollar los dones, hay un momento que hay que darle la libertad de crecer. ¿Sí? A ver, los varones, hoy hablábamos, y las mujeres crecen y se desarrollan. Pero hay un momento que ya en su evolución pasan la adolescencia y ya están en capacidad biológica de reproducirse. Es cierto, una piba o un pibe de 15 años puede tener hijos, porque biológicamente está listo para tenerlos. Ahora, mentalmente, afectivamente, desde la madurez, no está preparado a lo mejor para tenerlos. Entonces, está yendo en un proceso en donde lo biológico todavía no alcanzó a lo mental. Dentro de la célula pasa lo mismo. Los discípulos crecen en distintos niveles, pero no crece a lo mejor en lo que mentalmente o en su madurez necesita para estar arriba de una célula. Ahora, cuando está listo, tiene que tener hijos. Y si usted ha tenido hijos, sabe que fue todo un cambio. Lo llevó a otra responsabilidad, se paró de otra manera en la vida, cambió su economía, cambió su tiempo, cambiaron sus amigos, cambió un montón de cosas porque ese hijo le demanda a usted una responsabilidad distinta. Ahora, uno como abuelo, cuando su hijo tiene un hijo, uno ve que se va multiplicando, va a haber generaciones. Usted espiritualmente va a comenzar a tener nietos. Ahora, la idea es que si usted va a tener nietos espirituales, primero tiene que tener sólidamente hijos espirituales, ¿sí? Entonces, recuerde esto. Primero,
el discípulo debe pasar por una ruta de capacitación. El segundo paso es que debe practicar todas aquellas cosas que aprendió de la mano suya. Tercero, debe tener participación en la célula para que vaya perdiendo el miedo al desarrollo. Y por último, en algún momento se tiene que multiplicar en células. Una célula debe sumar esfuerzos de sus miembros, de cada uno de los que usted tiene sentados alrededor. Debe sumar los esfuerzos de cada uno de ellos. Debe sumar esfuerzos de sus miembros para la evangelización y formación de nuevos discípulos. ¿Dónde nos paramos aquí? Porque si solamente nos vamos a juntar todas las semanas para charlar sobre algo y orar sobre alguna cosa y nada más, la célula pasa a ser una reunión de amigos que con el tiempo comienza a desvirtualizarse, en donde en vez de ser una célula de desarrollo, de crecimiento, es una juntada. En donde ya no es importante lo que van a hablar, ya no es importante las necesidades de la gente, sino que nos juntamos porque ya nos acostumbramos, incluso hasta discutimos, y la célula que pasa a hablar de fútbol, o pasa a tomar mate, o a hacer un asado. Todo eso está bien, no hay ningún problema con compartir y de partir con los demás. El tema es, lo básico de la célula es preparar a cada miembro de la célula para que sea un evangelista, para que sea un discipulador, para que generen nuevas células cada uno. Ahora usted me podrá decir, bueno, pero no todas las personas pueden llegar a líderes. Es cierto, no todas pueden tener responsabilidades iguales. Y eso tiene mucho que ver con lo que Dios hace con el individuo en cuanto al reparto de dones, pero también tiene mucho que ver con lo que su líder saca de lo que Dios pone en el individuo. A ver si se me entiende esto. Si Dios le da crecimiento a un individuo con una habilidad, por ejemplo, es alguien que sabe de música y él nos puede acompañar en la adoración. ¿Por qué? Porque sabe de música. Entonces eso lo comienza a afirmar. Eso el líder le está dando el espacio para hacerlo. ¿Sí? Entonces, él es el que toca las canciones que van a tener en la célula. Entonces, el individuo comienza a sentirse fuerte en esa área. Ahora, al estar fuerte, comienza a que los otros espacios de su vida que necesitan desarrollo se afirmen en esa fortaleza. Ahora, si lo que mejor sabe hacer el individuo es tocar la guitarra y usted le dice, no, guitarra acá no. Bueno, lo único que él entendía que podía aportar al grupo, usted se lo acaba de bochar. ¿Por qué iría a hablarle a otra persona? ¿A ofrecerle qué cosa? Si usted le dijo que lo mejor que él tenía no sirve. ¿Me está entendiendo? Entonces, tratar de que cada individuo usted debe descubrir lo que Dios ha puesto en él. ¿Para qué? Y acá está el centro de la cuestión. Para que el individuo, sumado al esfuerzo del otro individuo, más el esfuerzo del otro individuo, genere un cuerpo en sí mismo, que es la célula, en donde cada uno aporta su mejor esfuerzo. Las responsabilidades de cada discípulo y de cada miembro de la célula deben estar basadas en los dones y en las habilidades que Dios da a las personas. La Biblia dice eso, que Dios da a cada uno. Y el cada uno es cada uno. No es que a uno le da muchísimo y a otro poquísimo. O a uno le da todo y a otro no le da nada. Esto no es así. La Biblia es clara en esto. Dios da a cada uno dones y capacidades para el desarrollo y el crecimiento de la extensión del reino. Entonces, la habilidad del líder es, al escuchar a las personas, al hablar con ellas, uno va encontrando en ellos capacidades que Dios les ha dado, que nunca las desarrollaron por ahí. ¿Por qué? Porque nunca nadie se lo marcó. Ahora, ¿cómo sale un buen jugador de fútbol? Porque un técnico ve que ese chico tiene habilidad, y la habilidad que tiene es con la pierna izquierda. Entonces no lo ponen del lado derecho para que patee con la derecha, lo ponen desde la izquierda. Ahora, uno es bueno para ir a cabecear, el otro es bueno para venir a defender. Entonces eso uno lo va encontrando en cada uno de ellos y armamos el equipo.
Entonces, los dones los debe ir buscando el líder, y preguntarle también al Señor: Señor, ¿a vos te parece que fulano tiene tal don? Y Dios se lo va a revelar también. Usted va a ver que de pronto el individuo ese comienza a hacer funcionar ese don o no. Entonces, usted comienza a armar el equipo y usted va a tener el evangelista brillante, va a tener el predicador brillante, el adorador brillante. A ver, usted va a tener personas y algunos van a tener capacidades solamente para generar un buen ámbito, un buen espacio para hacer las cosas. Entonces, digo, la convocatoria de cada uno no debe ser una cuestión obligatoria, ¿sí? Sino un desafío a. Recuerde que dijimos que hay que animar y desafiar a las personas. Ahora, no las puedo desafiar ni animar si primero no las escucho. Y si una vez que las discipulé y escucho cuáles son sus problemas y cómo los desarrolla, a partir de allí el individuo va a comenzar a tener capacidades para aunar dentro de la célula un desarrollo y un crecimiento importante. Por último, quiero decirte para esta clase que depende de cada persona poner sus dones al servicio del equipo. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo al ejemplo del caballo. Si vos querés llevarlo al agua y no tiene sed, no va a ir. A veces pasa que con un discípulo no madura, no crece, no se desarrolla. ¿Por qué? ¿Cuándo le pasa a una persona que no crece, no se desarrolla o no habilita capacidades? Cuando está enfermo. Hay algo que no lo deja evolucionar, que tener la evolución normal. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a ver en ese individuo por qué, dónde está trabado. A veces es un pecado, a veces es una maldición que le han hecho creer de chico, a veces es una timidez y a veces incluso hasta puede ser un problema psicológico o un problema neurológico, en donde la limitación la pone el discípulo. Usted ha ido a la escuela y usted ha estado en un salón donde había 20, 30 pibes. La maestra le enseñaba a todo el grupo igual, pero había uno que siempre se sacaba 10 y había uno que siempre se sacaba un 3. Ahora, en algunos casos, el que se sacaba el 3 era alguien que no se preocupaba, que no estudiaba, y en algunos casos alguien que no le daba mucho a la cabeza. Ahora, ¿por qué el otro se sacaba 10? Porque ya había una capacidad de base en donde todo lo que escuchaba, todo lo que leía, le quedaba. Le era fácil hacer una prueba escrita o dar una lección. Ahora, ¿qué es lo que hacía también? Estudiaba. Y eso hacía la diferencia entre el del 10 y el 3, el que va a la bandera y el que repite de grado. ¿Sí? Ahora, si el que se saca el 3 no se preocupa por pasar a sacarse un 6, siempre va a ser un aplazado en la vida. Entonces, tenemos que cuidar eso también. A ver, ¿por qué un individuo no quiere dar o no puede dar lo mejor de sí? ¿Qué es lo que se lo está impidiendo? Porque también hemos conocido personas que se sacaban un 3 y eran personas inteligentísimas. Ahora no les gustaba la escuela. Estaban distraídos o tienen un problema de tipo neurológico que no los deja concentrarse y se pierden todo lo que es el concepto. Entonces, usted debe tener también en cuenta eso. Con mucho amor y paciencia, usted debe hacer que un individuo comience a dar, a ser generoso con los dones que el Señor le ha dado, porque depende si el individuo quiere colaborar para el grupo o no. Usted ya me imagino que puede estar pensando, yo de eso tengo un montón. Bueno, entonces lo que usted tiene es un montón de trabajo para hacer por delante. Y en esta clase que le hemos dado hoy es simplemente tómelas allí. Hay algunos puntitos que a lo mejor tiene que desarrollar o que tiene que aplicar mejor en su célula para que las personas, y no se olvide de esto, usted atiende personas. Dios le ha dado la responsabilidad de bendecir personas. Y como le dijimos el otro día, es sacarlas del lado A para llevarlas al lado B.
¿Sí? Entonces usted va a llevar a la persona a una de las tinieblas a la luz admirable. Esto es un proceso en donde el líder desarrolla esta situación guiada por el Espíritu Santo. Así que este es el desafío de esta semana, ¿sí? Tener noción clara de cuáles son los puntos, los espacios que debe recorrer un discípulo y cuándo y cómo soltarlo para que él colabore y junto con usted extienda el reino de Dios aquí en la tierra. Fue muy lindo tener que darles esta clase, espero que les sirva y no se olviden que va a haber una pregunta en el link solamente para que la respondan, y al responderla es porque usted ha escuchado todo este link. Eso sirve para el presentismo. Que Dios te rebendiga a vos y a tu célula en esta semana.